Y vamos a tener un análisis muy especial con una experta directamente desde México. Ella es Elizabeth Pardo. Aquí está con nosotros ya en nuestras pantallas. Elizabeth, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos desde México. Bueno, analicemos un poco el marco de contexto de esta noticia, las repercusiones de que de que se haya dado este viaje del presidente Joe Biden, un presidente de los Estados Unidos que no estaba en México hacía 10 años. Sí, bueno, eso no es de sorprenderse si recordamos que durante la administración del presidente Trump, las relaciones bilaterales fueron tensas, ¿no? Pese a que las relaciones entre el presidente Trump y el presidente Peña Nieto primero y el presidente López Obrador después no fueron ríspidas, pues las declaraciones y la aproximación del presidente Trump a la relación con México sí lo fue. A los temas que fueron importantes y son importantes para los dos países también lo fue. Entonces, el presidente Trump pues nunca asistió a México, a ninguna de esas cumbres, es decir, no se celebraron con la presencia del presidente Trump. Y luego se atravesó la pandemia también. Entonces, sí, claro, estas cumbres pues también se interrumpieron por ese contexto sanitario. Así que pasaron 10 años para que un presidente de Estados Unidos volviera a pisar suelo mexicano. Algo muy importante y es esta declaración de igualdad racial entre estos países, porque es una llave muy interesante Estados Unidos, Canadá y México en este tema. Sí, por supuesto. En Estados Unidos sabemos que en los últimos años las diferencias raciales, la discriminación racial ha jugado un papel importante en términos de opinión pública, debido a los acontecimientos como el de George Floyd, que han hecho patente pues que esas diferencias raciales marcan la vida de la gente, ¿no? O sea, que sí siguen teniendo un impacto en la educación, en la impartición de justicia, en el acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Recordemos también que en esa diversidad racial en Estados Unidos pues están los latinos, muchos de ellos mexicanos. Entonces, esta diversidad racial es el origen de las desigualdades, incluso económicas. Durante la pandemia vimos, por ejemplo, que mucha más gente de afroamericana y latina murió con respecto a los blancos, ¿no? Entonces, sigue siendo la desigualdad racial un factor clave en Estados Unidos, pero también en México y en Canadá. Por eso me parece un gran acierto esta declaración, pero bueno, siempre en estas cumbres hay que ver qué acciones siguen para implementar las decisiones y, por supuesto, de qué presupuestos se acompañan. Sí, claro, eso es clave. ¿Cómo se va a implementar lo que se firmó? Que a la larga pues es lo que importa. En temas migratorios, que hay muchas tensiones entre México y Estados Unidos, ¿qué se habló allí en esta cumbre? Bueno, este es un tema muy, muy importante para los dos países, ¿no? Porque finalmente tenemos una frontera que separa al país desarrollado y al país en vías de desarrollo. Es la frontera más larga que separa dos países con estas características. Entonces, México, si bien tradicionalmente ha sido un país de tránsito, un país que las personas migrantes transitan para llegar a Estados Unidos, pues también se ha convertido en un país de destino. O sea, ya México es el tercer país, de acuerdo con las Naciones Unidas, en recibir solicitudes de asilo. Sobre todo esto se debe a la imposibilidad de cruzar la frontera con Estados Unidos. Claro. Y a que tenemos también problemas políticos, económicos y de violencia. Aquí es muy importante, me parece, señalar las diferencias que han caracterizado la imagen que tenemos de la migración y de las personas migrantes, ¿no? Solíamos verlos como migrantes económicos, personas que buscaban una mejor oportunidad de vida, una mejor calidad de vida. Desde hace ya algunos años sabemos que estas personas son potenciales solicitantes de asilo y de refugio, tanto en México como en Estados Unidos. Es decir, estas personas requieren protección internacional. Ese cambio cualitativo es sumamente importante porque les representa tanto a los gobiernos de México como de Estados Unidos las obligaciones de otorgar protección internacional a estas personas. Entonces, no se trata de
migrantes económicos, sino de gente que huye de pues esta violencia que es una violencia multidimensional, ¿no? Económica, política, criminal, etcétera. Incluso climática. Hay efectos del cambio climático en países como Honduras que están haciendo que la gente pierda oportunidades de vida, oportunidades económicas y migre. Estados Unidos ha, digamos, puesto un tapón a la posibilidad de que la gente entre por vías legales y también por vías ilegales. A raíz de la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos implementó el título 42, que prácticamente autoriza las deportaciones, expeditas, sin ningún proceso, ¿no? O sea, llegan y los deportan. Esto ha puesto a México en una condición complicada, porque entonces no los deportan a sus países de origen, sino simplemente los regresan a México. Yo estaba viendo justamente hoy en las noticias mexicanas algunas protestas, por ejemplo, en la frontera de México, en la larga frontera de México, en las ciudades fronterizas que están, digamos, preocupadas por la presencia de migrantes. Se han instalado campamentos muy importantes. Entonces, yo me atrevería a decir que en México, en la frontera norte y en la frontera sur, tenemos una crisis humanitaria de las personas que ya no solo vienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, sino que también vienen de Haití, de Cuba, de Venezuela, que están intentando llegar a Estados Unidos. En el sur de México se les está impidiendo el paso. No, de ahí una de las decisiones más importantes que se van a anunciar o se están planteando en la agenda, que es que México va a abrir un nuevo centro con una fuerte inversión privada en el sur, un nuevo centro migratorio. El sistema mexicano de migración está colapsado. O sea, tenemos 5,000 migrantes en el sur de México protestando porque el gobierno mexicano es incapaz de procesar las solicitudes, ¿no? Y en el norte, quienes ya han llegado, pues están varados porque no pueden cruzar, ni siquiera presentar a Estados Unidos su solicitud de asilo. Ahí me encanta que hayas justo parado en esa palabra, porque esa palabra le da cabida a mi siguiente pregunta. Las solicitudes de asilo y el cambio de la migración no podrían llegar a generar fricciones diplomáticas entre México y otros países si llegan a otorgar el asilo. Por ejemplo, lo que pasó con el presidente Castillo. Pues en grandes casos, obviamente. Claro, esos son pues asilos políticos que son muy controversiales, ¿no? Lo mismo pasó con Evo Morales en México, por ejemplo, cuando vino durante la crisis en Bolivia, pero estamos hablando de cientos de miles de personas que buscan otro tipo de protección internacional, y esa es la que verdaderamente es un problema, tanto para el gobierno de los Estados Unidos como para el gobierno de México, por dos situaciones principalmente. La primera, porque estas personas, procesar sus solicitudes requiere un aparato burocrático importante, ¿no? Y la segunda es porque, a diferencia de los migrantes económicos, requieren un tratamiento distinto. Y claro, generan un impacto y un reto de integración que yo creo que ni los gobiernos de México ni Estados Unidos están preparados para enfrentar. Entonces es un poco, bueno, cómo nos ponemos de acuerdo para atender esta situación que además parece no parar, al contrario, ¿no? Se incrementan el número de personas que quieren llegar a Estados Unidos. Así es, pues Elizabeth Prado, analista internacional directamente desde México, gracias por haber estado con nosotros analizando esta noticia de grande repercusión para tu país. Sí, muchas gracias. Ahí nada más me gustaría agregar, el tráfico de armas que vienen de Estados Unidos a México es un tema prioritario para México, que no se había incluido en la agenda en otras cumbres y ahora lo es. Bueno, muchísimas gracias por la información.